El Cabanyal es un barrio de Valencia marítimo, histórico, deterioradísimo, porque no hizo nada, absolutamente nada, el Partido Socialista cuando gobernaba, solamente que dejar el planeamiento diferido, porque no quería entrar, con lo cual se ha ido deteriorando de una manera gravísima. Y nosotros hace ya 14 años comenzamos a tomar en serio y a afrontar el problema del Cabanyal. El Cabanyal tiene un plan, que es un plan de reforma interior y de protección del Cabanyal, no de arriba, se llama de reforma interior y de protección. Bien sabido es que hay una prolongación de una avenida mucho más estrecha que lo que hay, que faltan 200 metros para llegar al mar. Eso es verdad, que está contemplado, pero que ya contemplaban los socialistas en el plan general anterior, cuando decían que esa conexión era un objetivo irrenunciable. Cuando es un plan de protección aprobado por todas las instancias administrativas, todas, Generalidad, Ayuntamiento. 2. Ese plan no contempla ninguna especulación, por tanto me han querido decir, ninguna. Las casas que van ahí en esa avenida, el máximo tiene 5 alturas, y son todas de VPO. Ya me contarás qué especulación va a haber ahí. 0. Ese plan está garantizada su legalidad, además de todas las aprobaciones de la administración, por 12 sentencias judiciales, 9 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y 3 del Tribunal Supremo. 12, pero es igual, su convicción Estado de Derecho no cuenta para nada y siguen paralizando y siguen insistiendo. Y una cosa muy importante, además de estar aprobado, de estar garantizada la legalidad, está avalado por los vecinos de Valencia, de la ciudad de Valencia, y especialmente por los que viven en el Cabanyal y en las casas de la prolongación, donde gano siempre por mayoría absoluta. Esa es la realidad del Cabanyal. Pero vuelvo a repetir, como no creen en el Estado de Derecho, no creen absolutamente en el Estado de Derecho, la izquierda, bien sea el PSOE o bien sea la más radical a la que se le une asociaciones con formas violentas, le han pedido al gobierno que actúe. Y el gobierno, en un desprecio absoluto por las competencias, al servicio de esa asociación con formas violentas, ese gobierno ha hecho una ley por la que se paraliza el Cabanyal, después de 12 sentencias, por la que se paraliza absolutamente las acciones emprendidas por el Cabanyal. Bien, la Generalidad propone y se aprueba en el Parlamento una ley que garantiza la legalidad del plan, cuanto se carga poco menos que la orden ministerial. Y el presidente del gobierno, no creas que otro, el presidente del gobierno interpone un recurso ante el Tribunal Constitucional para hacer la ley de la Generalidad y consecuentemente, automáticamente paralizar el Cabanyal, que era la situación que tenemos en este momento. Hemos mandado, hemos trabajado, hemos luchado y he pedido un informe de esa orden del Ministerio de Cultura. Ese informe lo he pedido, ese dictamen, al primer catedrático de España en cuanto a prestigio de imparcialidad y de conocimiento, que es el profesor de la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid, doctor Muñoz Machado. Y nada más y nada menos que este señor nos ha dicho que esa ley del Ministerio es arbitraria, irrazonable, de fin torcido que persigue distinto al fin constitucional, que hay un exceso, un abuso de poder, que el expolio en el que se basa la orden ministerial no existe y por tanto esa declaración de expolio es ilegal y por tanto no podía el gobierno haber entrado en esa orden. ¿Ustedes se imaginan un segundo? ¿Es una crítica de socialista? Exacto. ¿Ustedes se imaginan lo que es un gobierno de España entrando a abrir una calle de una ciudad de España? Aquí no tiene sentido. Pues como además yo tengo la obligación de defender la legalidad de las acciones del gobierno y la voluntad de los vecinos, porque los vecinos quieren que se haga el Cabanyal, sencillamente lo que hemos hecho la Generalitat y el Ayuntamiento es disponernos a presentar una querella por prevaricación contra la ministra de Cultura, contra quien se le hubiera ordenado o contra quien hubiera justificado los informes de manera arbitraria. Esa es la realidad del Cabanyal. Que los vecinos lo quieren y saben cuándo será. La justicia es lenta, pero en el momento gane Rajoy y retire ese recurso ante el Tribunal Constitucional, los vecinos tienen la garantía que será el plan.